Juan, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que esta casa se viste de gala? Porque tal vez, y tal vez lo vamos a dilucidar en la conversación, tenemos la suerte, Dilucidar. o sea, te estoy sacando palabras, te estoy sacando palabras. Tenemos la suerte de compartir stage con tal vez uno de los talentos que más me ha impresionado. Como sabes, me gusta mucho la música de autor, la música de las personas que cantan y componen. Y yo tal vez creo que estamos ante uno de los exponentes más potentes que tenemos en nuestro país y en nuestra industria de la música venezolana. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. No es casualidad, John, que este año en Vacílate Esto nos hemos enfocado burda en hablar de la palabra altura. Tenemos un proyecto que se llama Podcast en la Cumbre, donde queremos hacer podcast en Roraima, en Bolívar y aquí en Pico Naiguatá. Pero si bien hablamos de la altura física, hablamos de los retos, de las historias, de las personas y de compartir las historias de personas y gentes venezolanos de altura. Y qué mejor oportunidad hoy para Vacílate Esto, porque vamos a estar conversando con un venezolano que está hiper a la altura de lo que nosotros siempre queremos reflejar, construir marca país. No, pana, bienvenido a Vacílate Esto. Gracias, hermano. En la Gracias. casa. Me dilucidaron con ese. Me veo loco. No, Lo mira, estaba buscando en chat GPT. Te digo una, Dilucidar. le voy a pedir una entrada si saco una canción dilucidar. Está difícil. Está bueno. Está difícil, pero está Está bueno. bueno. No, ¿Cómo gracias. estás, mi brother? Hermano, no, muy contento, ¿sabes? Trabajando mucho en los nuevos proyectos y siempre el poder salir, volver a Venezuela, poder crear música para quienes están afuera y para quienes también acá adentro, para mí es un súper gusto. Y aparte les estaba diciendo, pues antes de empezar a conversar, que apoyo su proyecto y me encanta su proyecto del 2022, desde que Un honor, salió, pana. ¿sabes? Que me ha pasado que soy ese tipo de persona que dice, este proyecto tiene pocos seguidores, igual a mí me gusta, yo lo sigo, yo me lo vacilo. Me ha pasado con creadores de México, creadores de Argentina, el hecho de los datos curiosos, eso me interesó y luego fui a vacilarme el resto del material. De verdad, lo felicito por todo el proyecto. Gracias, y por todo hermano. lo que ha Qué, pasado. orgullo, qué placer mi pana. para nosotros que nos vea. Mira, estabas hablando de que acabas de llegar de viaje. El tema, obviamente, notorio, el tema de la visa fue un tema, ¿no? Sí, claro. O sea, Sí. que ya gracias a Dios lo tienes y eso de crear cosas para otros músicos es algo que vamos a abordar. Pero yo quería, al principio decía, porque, a ver, yo soy súper fanático de Joaquín Sabina Claro. y todos los cantadores me encantan. O sea, la gente que tiene la capacidad de componer y escribir me parece potente y de componer en general, aunque no lo cante finalmente. Yo creo que, pana, o sea, tú necesitas tener 40 años, brother, para poder hacer lo que tú haces. O sea, tú eres un Yamal. Un Yamal no del fútbol, sino de la Gracias. música, porque me parece impresionante la capacidad que tienes de recoger tu experiencia, lo que pasa en el entorno y ponerlo en palabras y música tan brillante, pana. O sea, Gracias, ¿de hermano. dónde sale eso, brother? Gracias, hermano. Yo siento que todos tenemos referentes, ¿sabes? Cada quien cuando se dedica a crear, crece con referentes distintos, ¿no? En mi caso, siempre fue música de antaño, fueron boleros, fueron baladas, fueron Nino Bravo, Camilo Sesto, Leo Dan, artistas así, que eran grandes intérpretes, Luis Miguel también, pero siempre me ajusté mucho más al lado del cantautor también, ¿sabes? El tema de Jorge Drexler, el tema de Sabina, el tema de Ricardo Arjona, por más distintos que fueran, pues me interesaba mucho que no sé por qué siempre escucho de parte de ellos que ellos dicen que no son grandes cantantes, ¿sabes? Como que Su firma. Su autodenominación de pero cantante. se lo dicen ellos mismos, ¿no? Sí, A sí, mí sí. me ¿Cómo parece, se autopercibe? a mí me parece muy, muy grande cantante porque interpretar o generar esa conexión con la gente es algo ya muy valioso, pero ellos dicen que su conexión va más allá a cuando escriben, ¿sabes? Entonces, siempre me interesó muchísimo eso. Sin duda, en el caso de Drexler es mi artista favorito, pues. Entonces, de una etapa a Un otra. caballote. Sí, en un punto, luego de haber crecido con esta música y haber creado y tenerle amor a la música folclórica venezolana y latinoamericana, pues me interesé en la música urbana. O sea, literalmente solté la guitarra como 2 años y dije, voy a hacer Así reggaetón, mismo. voy a hacer trap, voy a hacer jerk. O sea, voy a tratar de hacer otro tipo de música y quiero entender el contexto, quiero ver cómo se hace. Y ya luego fue un tiempo después que dije, quiero combinar estas dos cosas. O sea, Claro. quisiera que
mi lenguaje fuese combinarlas entre sí, entonces poder cantar un bolero, pero con un lenguaje un poco más moderno y más actual y que sea más digerible, es una de las búsquedas sobre todo de mi mensaje también. Y ahí hablas mucho cuando hablas de lenguaje, obviamente desde la música como expresión artística, hablas de géneros, pero por ejemplo, en un artista que yo admiro y me toca y ahí me encanta, literalmente es Amy Winehouse, ¿no? Increíble. Y yo de Amy he visto todo documental De posible. mi pana Amy. De tu pana Amy. No Amy, mi pana Amy. Y en estos días vi la última película. ¿No fuiste al evento que hicieron estos días? No fuimos, brother. Pedazo de loco. No fuimos. O sea, ¿cómo puede ser que me guste y no fui? Te olvidó. No. Pero yo de ella he consumido, o sea, me ha llamado mucho el tema, además post-mortem, Sí, claro. y la última película de ella me llamó muchísimo la atención, porque hay una escena en particular donde, porque además esta película está contada mucho desde el punto de vista, esta última que lanzaron, donde como están incluyendo también el punto de su pareja, ¿no? Claro. Y hay como varias versiones validadas dentro de esta película. Y hay una escena que varias fuentes corroboran que, bueno, en teoría eso sucedió, donde ella decía mucho que ella, aunque estuviera en el mejor momento de su carrera, ella necesitaba dejar de escribir para poder vivir. Porque si no bebía y no tenía experiencia, si ella no se exponía a las cosas reales de la vida, ella no podía escribir. Claro. Y ahí es donde, por ejemplo, el disco de hiper mega famoso de ella relata todo un episodio de su vida muy Rehab. fuerte. Rehab. Bueno, todo ese disco. O sea, retrata realmente lo que ella estaba viviendo. Cuando ves más la película empiezas a entender mucho más a profundidad esa necesidad de expresarse que ella tenía. ¿Qué tanto eso es importante? No solamente el tema del género, sino el tema de tus experiencias transmitidas a través de la música en lo que quieres decir. Claro. No solamente con la música, sino con las palabras. Claro, yo, a ver, como que me gusta mucho el género de las biopic, ¿no? O sea, sean de artistas, o sea, de cualquier tipo de persona que haya creado, que básicamente todos tenemos una historia, ¿no? Entonces siempre me interesa mucho cómo cada quien lo plantea o cómo existe la perspectiva de eso. Hace poco vi la de Robbie Williams, que es increíble, Es donde maravilloso. decidieron usar el CGI para simbolizarlo como un mono, como un mensaje de que Es una locura de película. así se autovisualizaba él, pues, ¿me entiendes? Junto al director. Y yo siento que la capacidad de expresarse o de crear viene de un punto de alguien que no pudo decir muchas cosas, se hace en su infancia o adolescencia o en crecer. Y no sé, trató acumuló a veces por gusto propio o a veces no tenía Claro. nada que ver, acumuló muchas experiencias y trata de crearlas. Pero también me gusta cuando un artista o un compositor o un cantautor puede hablar desde el lado bueno, como dejándose también como el lado malo, las veces que ha cometido los errores, las veces Claro. que ha dañado las cosas. Entonces yo siento que eso es parte de la belleza del cantautor, ¿no? Que yo, como un guionista, como que Tal cual. uno de los ejemplos que siempre hago, como siendo una de las cosas que más me disfruto en el mundo, son las películas, las series, el anime. Trato de visualizarlo así. Es como un guionista, ¿me entiendes? Pero también es un actor y también es el que musicaliza en cierta parte ese mismo punto. ¿La canción o el disco? O sea, lo ves como una película. La canción cuando la estás poniendo, o sea, haces un primer acto, construyes luego un punto dramático y un giro. Sí, porque tiene estructura. Claro, cuando tiene estructura, cuando he creado música urbana también, he tenido la oportunidad de crear con artistas de música urbana y creo que la estructura va más allá de lo rítmico, del disfrute, y eso me encanta también. Pero cuando yo escribo una canción, por ejemplo, lo primero que elijo es una temática. Yo quiero hablar de tal cosa, ¿ok? Claro, Y ok. consigo un nombre atractivo. Ese nombre, a partir de ese nombre, puedo desarrollar una idea. Ok, todas las ideas ya se han planteado. En música china, todo, sí, en sí, música sí, italiana, sí. Todo es un música- remix. en música colombiana, todo ya existe, pero lo único que cambia es el ángulo. ¿Entiendes? Es como lo que inventan estos directores o camarógrafos o directores de fotografía, que ya existe el plano de las dos personas hablando en una mesa. Ok, ¿qué vamos a hacer interesante esta vez? Claro. ¿Dónde vamos a colocar la cámara? Y Que mucho de ese ángulo tiene que ver con la vivencia del el director. mensaje, exactamente. Entonces, que Sabina decía, con eso que tú comentabas, Sabina dice que un tipo que está feliz, que está en su casa, que tiene arreglada la quincena, que no tiene ningún tipo de nada, sino Escribe. con su esposa, no tiene nada que escribir. El tipo dice, yo cuando me junté con Jimena, que es Claro. su actual pareja de hace muchos años, él dice, yo empecé a ser feliz y ya no tenía ideas, ya no tenía No. nada que escribir.
Claro. Entonces, sentimos eso, sentimos que para crear necesitamos tener espacios de incomodidad. Yo siento que no es espacio de incomodidad, es también cantar te hace gestionar o hacerte preguntas y asimismo tratar de respondértelas a ti mismo, ¿sabes? Como que eso lleva a que si de repente estás viviendo una felicidad completamente plena, empiezas a dudar de todo eso, pues. Entonces Claro. yo siento que no es conveniente para el que esté en un momento feliz de su vida eh, tomar la responsabilidad, siento yo, de sentarse a crear un álbum completo, a menos que sea una persona que ya se haya vivido todo en la vida, Alejandro Sanz, o sea, Claro. Jorge Drexler, Joaquín Sabina, o sea, ya han vivido todas esas cosas que ellos están hablando de esas canciones, ya han vivido, Claro, han lo han, vivido- lo han experimentado. sí, claro, han fallado, les han fallado, Claro. los han engañado, o sea, como que hay muchas cosas y mucha Sí. perspectiva, ¿sabes? Como que eso me parece interesante y ya a cierta edad no necesitas vivirlo, tienes perspectiva, ¿sabes? Como que Pero desde el punto de vista, y aquí voy a hablar desde el desconocimiento, como compositor, Claro. o sea, a mí, a nivel, esto es muy personal, o sea, las canciones, cuando pienso en los grandes referentes de los artistas que uno escucha, o sea, Juan Gabriel, en tu caso. No, Juan, no, pero Juan Gabriel tiene una Increíble. influencia Bellas en mi Artes, vida. concierto Bellas Artes. Concierto, yo siempre lo digo, concierto Bellas Artes es un antes y un después en la historia. En la No me historia de toque la tecla en la- porque en la me pongo a historia- cantar. En la Mira. historia de la música, total. Viste que van a hacer un círculo de soledad. Increíble. Sí, es Eso- un conciertazo. Pero muchas de las canciones, bueno, ya que me abrieron la puerta, de Juan Gabriel, hablan de sus vivencias y de su niñez y de Claro. cosas que él no podía decir y encontró en la música. A donde quiero apuntar es cuando la honestidad, o sea, tú sientes en sus canciones la honestidad del dolor o del desamor o de la alegría que esa persona vivió. Claro. Ahora, como compositor, si alguien te pide, en tu caso o cualquier compositor, escribir un tema de algo que tú no has vivido, no es más difícil, Sí, es más complicado. es más Es complicado. más complicado y lleva más tiempo, sobre todo. O sea, sí lo puedes lograr, pero lleva más tiempo en desarrollar ideas, en buscarlo, ¿sabes? Como que. Porque al final es emociones. Pero yo voy con una rebocochino. Dale, suelta. Yo voy con una rebocochino. A ver, muchas veces, y lo he escuchado de los cantautores, que dicen, o sea, la gente cree que todo lo que yo canto lo viví. Y no, No, no es todo. no. O sea, yo puedo haber vivido una partecita. Pero no es escucha, posible, ¿no? pero El también otro lo tiene los, cree. oídos, tiene los oídos abiertos. Por ejemplo, yo he escrito canciones de experiencias de mis amigos, pues. Claro, Claro. claro. He escrito canciones de cosas que leo en redes sociales Claro. o en cosas que vi en una revista, en cosas que vi en un post. Me generan preguntas Claro. y asimismo yo trato de encontrar una respuesta, sea si conecta con la gente o no lo sé. ¿Sabes? Como que a mí me gusta mucho, o lo que hace trascendental a un proyecto muchas veces es el cómo ataca ese tipo de dudas y cómo las responde. Si hablamos, por ejemplo, de Juan Gabriel, el por qué se volvió tan icónico, es que en un momento, en un país tan machista como lo era México, Totalmente. él llegó con su chaqueta llena de brillantes y era tan firme su mensaje que no lo pusieron en duda. O sea, la gente simplemente conectó y no se hacían preguntas. A mí me encantaba que la gente hacía la vista gorda a él Porque el mensaje era muy poderoso. porque el mensaje era muy poderoso. Y eso sin duda te habla sobre lo fuerte y el cómo presentar algunas temáticas de una manera inteligente y de una manera profesional. Yo veo sus videos, él siendo el vocal coach de Rocío Dúrcal, por Sí. ejemplo. O sea, Una locura. loco. Yo he visto un par de TikToks de eso y me quedé impresionado. no, a mí me encanta porque siempre fue una personalidad como que... Cuando bueno, dirige a Marc Anthony también fue un... cuando dirige a Marc Anthony, maravilloso. cuando un camarógrafo lo está grabando de abajo y obviamente el ángulo siempre es como que te sale papada, pues si te graban de abajo, Claro. sale un poquito papada y Juan Gabriel le llega y le dice, no, de arriba, de abajo no, nunca, le dice. Es que Mira, la persona Y eso te dice que está pendiente de todo. está pendiente de todo. De todas las probabilidades. Si tú me hubieras dicho hoy, ¿Qué o sea, íbamos a el hablar de- lunes, que mira, tú vas a estar en esta semana, te vas a sentar con Nore a hablar de Juan Gabriel en el podcast, te hubiera dicho, eso no va a Pero pasar es que es un esta semana. pero es que es un referente Total. de toda la música, ¿sabes? Como no hablar de Sinatra cuando se habla Exactamente. de las cosas que cambian de todo, de la perspectiva. Rubén Blades fue muy importante, es muy importante en la creación de mi música y cómo escribir historias. Por ejemplo, hay algo que viví en mi infancia que fue muy tormentoso y muy complicado porque a mi papá lo asesinan y yo estoy con él cuando eso pasa en el estado de Barinas, en Venezuela, hace muchos años. Y yo siempre me pregunté cómo no quería hacer una canción
de un niño extrañando a su papá. Claro. Yo dije, ¿cómo trato de dar un mensaje poderoso, que sea internamente simbólico también, Claro. y que algunas personas se tomen la molestia de tratar de entender toda la historia, ¿no? Entonces, viajé por canciones que ha escrito Rubén Blades, porque ha escrito Willy Colón, El Gran Varón, por Pedro Navaja, por Juanito Alimaña, por Héctor Lavoe, por este tipo de historias en las que el crimen no está siendo como que enaltecido, sino que lleva toda una respuesta. ¿Cómo así? Esta persona se dedica a hacerle daño a los demás, pues en algún momento es posible que le hagan daño a él. Sí. Entonces, ahora tomándolo como un twist, yo escribo una canción que se llama Chao Cheo, que sale en este disco. Chao Cheo no es una canción dedicada a mi papá, es una canción dedicada a lo que me enteré y a lo que pude descubrir de la historia de amor que tenía la persona que mató a mi papá con su No. mujer. Entonces, como que, a ver, me gustaría mostrarles un No, poco por favor. de la canción Por también. favor. Qué lujo. Como si fuese una conversación entre él y su mujer, la persona que mi papá y su mujer. Qué ángulo tan inesperado, ¿no? Sí, ¿no? Amor con hambre no dura. Ay, no sé cómo hacer la luz de bajarte la luna, pero lo estoy intentando por ti. Los hombres prometemos cosas que no podemos cumplir. Pero en la calle me tienen unos encargos mañana, unos me pagan los verdes y otros reciben las balas. Yo no hago muchas preguntas ni sé cómo ellos se llaman. Cuando reúna el dinero nos vamos esa semana, porque el amor con hambre no dura. Porque el amor con hambre no dura. Mira, déjame abrazarte, hermano. Bro. ¿Sabes? Como que yo creo que muchas personas han vivido cosas así, ¿sabes? Y yo podía haberle hecho una canción de extraño, Claro. de extraño a mi vida antes. Y hablamos del ángulo ahorita, de cómo escribir algo, ¿sabes? De la perspectiva. Sí, hace días... Eso yo no esperaría eso. Sí, o sea, no, esto claro. que acabas de hacer es un ángulo inesperado. Sí. Antes decíamos que tenemos referencia y que todo está hecho. Sí, puede ser que todo esté hecho, pero esto es algo inesperado. Gracias. Y yo creo que era parte de... Alguien comentó un video de YouTube. Alguien comentó el video de YouTube de Chao Cheo, el visual. Y había gente obviamente muy emotiva con la temática, con todo. Y al par de personas no entendían la temática porque a lo mejor no me seguían de antes y no sabían el contexto de por qué yo estoy hablando como si fuese un criminal hacia mi pareja. Mm. Y alguien pone, aquí el mensaje verdadero no es la muerte del papá de Noré. Alguien puso textualmente en YouTube, el mensaje aquí no es la muerte del papá de Noré, aquí el mensaje es, chicos, no se metan al crimen para tener un futuro, para sacar a su familia adelante, y chicas, no se enamoren de... Algo así pone directamente, ¿no? Y como que yo sentía era que quería hacer una canción al principio quería hacer una canción desde el odio. No sé si me entiendes. Totalmente. Y terminé haciendo una canción desde un poco la empatía de que no solamente mi papá estaba perdido porque lo acaban de matar, él estaba perdido también. Claro. Y su pareja estaba perdida también. Y desde un mensaje que pasa en todos los barrios, no solo de Venezuela, sino en Latinoamérica, en el mundo entero, ¿me entiendes? O sea, sí, trataste y buscaste sacar a tu familia adelante, que yo me acuerdo que cuando sacaban las películas, no sé, Sicario, Azotes de Barrio, tú sabes que siempre empezaban desde el mensaje de que el chamo empezó a ganar y se empieza a vestir mejor y se compra su moto y tal, pero siempre tenían un final trágico, ¿sabes? Y siempre tenían una respuesta a todo eso, una conclusión. Y yo siento que esta canción
es un poco, yo crecí con el cine y crecí viendo todo esto y crecí viendo películas y las canciones de Rubén Blades, pero también es una vista Claro. a una realidad, pues, que no se le puede hacer la vista gorda, ¿sabes? O sea, es que cuando mencionaba la palabra empatía, esa era la frase que tenía tatuada en la mente después de haber escuchado este ángulo que le diste, ¿no? Porque obviamente, como tú dices, pudiste haber escrito desde el dolor, desde la rabia, desde de la venganza, Claro. y tú decidiste, después una decisión consciente, escribir desde la empatía. Y también hay intrínseca cierto perdón. Y nosotros cuando, bueno, voy a hablar por mí, cuando sabíamos que nos íbamos a sentar a hablar contigo y buscando ángulos y amigos que te conocen, las personas decían, obviamente, las maravillas que todo el mundo dice de ti a nivel artístico, pero siempre salía, y es un gran ser humano, pero es un gran ser humano. Y yo creo que si queda retratado, a mí una de las cosas que más me gusta hacer contenido es que todo lo que estamos haciendo queda grabado y queda registrado y en una plataforma como YouTube, que el contenido no muere. Claro. Y si hay una referencia de buscar qué significa buena persona y buen ser humano, es todo lo que nos acabas de demostrar, Roda. No, gracias. O sea, es un súper honor. La verdad, te soy muy honesto, como que si tú quieres ángulos o perspectivas también, creo que ha sido una búsqueda también, como que una búsqueda desde lo personal como también musical, ¿sabes? Como que tratar de crear basado en no solo las cosas que puedo decir buenas de mí, sino también en las cosas que puedo decir malas de mí. Claro. Y creo que eso me ha dado perspectiva y últimamente escucho canciones mías y digo, ok, claro, debía entender un poco el por qué toma más sentido ahora cierta letra o cierta canción. Este álbum sin duda es como lo más maduro que he hecho porque planteé desde mi visión, tomé como ejemplo las películas porque dije, ok, cada mismo espectador puede sentarse y ver una película de comedia de Adam Sandler o puede sentarse a ver algo de Iñárritu o puede sentarse a ver algo de Tarantino y todo queda un poco de ti mismo. De hecho, si hablamos de Tarantino, no estudió cine, ¿me entiendes? Solamente veía películas en un blockbuster que ese fue su estudio, ¿sabes? Así mismo. Y así ha sido mi estudio también, mi preparación como letrista o como creador. Dame 2 directores de cine que te gusten hoy parado así que puedas recordar. De entrada, Tarantino, es Ajá. uno de mis referentes. Sí, me voy a ir por Cuarón. O sea, para mí Cuarón y Tarantino son dos grandes. ¿Llegan a influenciarte en tu trabajo, en tu vida? Sí. Grandemente. A ver, yo creo que hay una historia muy interesante de Sofía Coppola, Okay. la hija de Francis Ford Coppola, ya sale en El Padrino 3, pero es directora. Y ella dirige Lost in Translation. Sí, claro. Sí. Película. Y no sé si es Spike Jonze, que era su esposo. No sé si estoy diciendo bien el nombre, pero creo que es Spike Jonze. Él era su esposo y ellos se separaron y con una diferencia de años. Esto es una historia súper súper real. Ella hace Lost in Translation y él hace Hair. Spike Jonze. Es como una contrarrespuesta de lo que falló en el matrimonio de ellos dos. Uf. Entonces yo a ellos los vi como... Esa fue la respuesta. Hay gente que se dedica a canciones, está Te bien. acabas de volar el coco con eso. No. Hay una teoría completa armada. Los dos usaron a Hay que Scarlett ver- Johansson. Vamos a echar ese cuento en Vacílate No, esto. hay que echarlo. Sí. No, hay que echarlo. Claro, porque hay una teoría... Auspiciado por Nore. hay una teoría de que ellos usaron ambos a Scarlett Johansson. Uno es la voz en Her, Her. es Scarlett Johansson. Claro. Y Lost in Translation, que sale con Bill Murray, Ajá. es Scarlett Johansson. Entonces, ellos trataron, y de manera a lo mejor indirecta, de hablar del momento tan negativo que estaban pasando los dos, o que pasaron o que vivieron, el por qué falló su matrimonio o el por qué se sintieron así, respondiéndose con películas. Entonces, para mí, ellos son como muy Pero icónicos. es eso, es un diálogo entre ellos dos. O sea, ahorita que estoy pensando en la Pero ahorita película. por Dios, ahorita hay una conversación de WhatsApp, ahorita hay dedicarnos canciones, ahorita hay, entonces para mí, que no le quito valor a nada de eso, para mí que se respondieran con Hicieron una... dos películas. No, O sea, sean malos. O sea, 70 no, actores, no, 450 técnicos, no, 200 no. millones de dólares Para expresarte a través del arte. Para terminar conectando y siendo dos de las películas más icónicas del cine romántico
y nostálgico de la historia. Pero lo conecto, ¿no?, con lo que decías hace rato, porque sí, probablemente encontraron en su arte la manera de expresar y decir algo, Sí. primero directamente hacia la otra persona, si esta teoría es cierta, que yo decido creer que es cierta. Porque no solo a ellos le ha pasado. Yo me imagino que hay gente que debe decir que se siente así, ¿me entiendes? Pero es que esa es la contraparte. Lo que te iba a decir es, bueno, chévere, ellos se expresan, pero luego, como tú lo mencionabas hace rato con tu canción, hay personas que han encontrado en esas obras, mira, yo he visto Her en el último año, la he visto como 2 veces otra vez, y cada vez que la veo lloro. Sí. O sea, sobre todo en la parte de la interpretación de la parte del 4. Sí. Pero, nuevamente, hay gente que luego encuentra en ese arte que tenía como un mensaje o un objetivo muy claro, pero luego yo me lo quedo para mí, Claro, porque a mi vida resuelve muchas cosas. claro, totalmente. Aparte, es parte de la genialidad que tuvieron los escritores, los directores, para hacer algo que les identifica a ellos, pero también podría identificar al mundo. Pasa con las canciones. ¿Sabes? Es lo que pasa con la música. Bad Bunny habla de algo, Alejandro Sanz habla de algo, Drexler habla de algo, no sé, Cervantes Florentino hablan de algo que a lo mejor el mensaje puede parecerse, pero todos desde una perspectiva distinta y terminan en el gusto de la gente o ya metidos en la psique de un montón de personas y inconsciente. marcan del inconsciente colectivo. Total. Exactamente. Tú sabes que a mí me gusta esa teoría. Pero tú no te vas a salvar de la... Te tienes que dar tu Ya voy para respuesta. eso, ya voy para eso. No, pero dijo uno solo. Bueno, no Es fue verdad. dos, pero. No, es pero uno solo. era me falta una de él. Pero a mí me gusta esa idea del arte que es un espacio, o cual sea, donde yo creo algo y lo propongo y lo termina el espectador. Totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me encanta esa reflexión de yo veo Her y yo digo, no, Her es una película que va sobre esto. Claro. Y yo terminé ese mensaje. Y probablemente no es el mensaje que quiso la directora o el guionista realizar. ¿Y qué me interesa? No me interesa que tú, director, o que tú, cantante, o que tú, compositor, me vengas a explicar de lo que tú quieres decir. A mí No, me interesa lo no que tiene yo que. viví. Lo que a ti te quedó. Porque yo lo complemento con mi bagaje cultural, con mi experiencia, con mi necesidad, con mis vacíos, con Exactamente. mis miedos. Y ahí es donde me parece poderoso el arte. En la pintura es muy citada la referencia de que muchos autores dicen, mira, aquí los especialistas y analistas ven cosas que yo nunca quise decir. Sí, claro. Pero está perfecto que lo veas. O sea, si tú sentiste eso, tú estás completando mi obra. Y me parece que eso aplica... Lo triste es que todo el mundo lo entiende y no les deje otra cosa. O sea, Exactamente. La verdad es como, es Entonces, directo, pues, es muy obvio, era obvio. unilateral y ya. Yo sí. puedo escuchar cualquier canción tuya que tiene una intención y probablemente yo le doy otra intención y me parece súper válido. Sí. O sea, completar la obra me parece lo más bello del arte. El arte es incompleto. O sea, Exactamente. el arte se deja... Hace días un amigo me decía, ¿cuándo decides que la canción terminó? Sí, ese es temazo. Yo le dije, bro, como que para mí, si yo la escucho 2 años después, siempre voy a decir, "Verga, me faltó decir Sí, esto, sí. me faltó decir esto". A mí como compositor me pasa. Pero, Pero creo que por eso... No, pero a mí me pasa en la fotografía, que No. creo que un trabajo le falta. Pero llevando al cine, y creo que escuchándolos hablar ahorita, ya sé por qué me pasa, y a ti creo que también te pasa mucho, esas películas, no sé si a ti te pasa, Ujú, que cuando llega el final y te explican lo que pasó. ujú. O sea, hay toda una trama desarrollándose y tú dices, déjala aquí. Pero no, ellos se toman el No. tiempo de explicarte qué fue lo que sucedió, Sí. como un miedo de que el espectador lo interprete. Hay Y tú cosas... dices, no me lo tenías que Es contar. es incompleto. Y eso es el gusto de que haya una conversación entre la gente de, ¿sabes qué? ¿De qué se trató? No, se trató de esto, se trató de aquello. Maravilloso, maravilloso. Una de mis series favoritas de la historia, bueno, mi favorita en general de plano, son 2, que es The Sopranos y The Bear, ¿no? Sí. Como que The Sopranos tiene el Oye. final más polémico de la historia de las Brillante. series y brillante, ¿no? Porque Brillante. tú no puedes sabes. deducir, no sabes si Tony ya o no sabes si yo subí Y ya. 20 años después sigue siendo tema de conversación. Sí, porque David Chase, si mal no recuerdo, que es el director, hace poco hizo una serie documental hablando de todo lo que él expresó en The Sopranos de su propia vida. Mm. Entonces, el final de la serie documental termina como la serie. No, te Tienes- deja tienes abierta que- la puerta otra vez. Mientras él está hablando, de repente se pone en negro. Y ya. Eso es una cosa que a mí me encanta. La banda morbosa y todo. Retadores, Sí. retadores. A mí me ya, encanta, que es muy recurrente en el cine, que la última escena empieza
termina con la misma escena que empezó la película. Eso me gusta mucho. Me Una encanta. Sí, claro. Porque es como un círculo virtuoso ahí que se crea que Sí. es infinito. No, los que tienen, claro, los que lo han visto, y yo entiendo por qué dices Tarantino, porque Tarantino maneja eso por capítulos y lo maneja desordenado a propósito para que tú lo armes. Eso, a El mí- arma en el caos, en el caos sabe expresar muy bien su idea. eso es increíble. ¿Tu otro director? Yo siento que por gusto propio me quedan entre dos de nuevo, ¿sabes? Que es complicado. Como que Scorsese, Cañón. Scorsese o Iñárritu, ¿sabes? Como que Iñárritu también. ¿Sabes Christopher qué? Nolan también es alguien que muy único como se presenta como director, pero es más que todo porque te pongo ellos tres y te digo porque tienen perspectivas muy únicas y diferentes entre sí. Scorsese se dice que toda su obra es una sola. Mm. Sí, Toda Sí, su teoría. obra. puedes hilarla. Sí, la puedes hilar. Es como un universo, Sí. para hablarlo en lenguaje. Y el tema de los actores fetiches, o sea, eso es muy, muy interesante. ¿Cómo así? Scorsese Bueno, sí. ha usado 1.000.000 de veces a Robert De Niro. Ha Sí, trabajado y- con Robert De Niro en Taxi Driver, ha trabajado con Robert De Niro No, en a DiCaprio. The Irishman. Y Y Leonardo DiCaprio DiCaprio es el con- de la otra generación. Sí, sí, Exactamente. sí, sí. ¿Cómo se llama el que aparece, por cierto, en la serie esta? Que verga, me encantó, Juan. ¿Cuál? La de Estudio. ¿La viste? La de Ah, Seth claro, Rogen. Seth Rogen. Además, bueno, tú acá. Man. Que hace de bueno. productor del beat. Pero ya, presidente pero ya la terminaron de ver. No lo he terminado. Yo de voy ver. por por el cuarto capítulo. Tercer el capítulo. episodio Pero 2. La técnica, el movimiento de cámara y la iluminación es una locura. Genialidad, genialidad. Pero, Que es ¿y un está remix, Scorsese? que es un remix de la que ganó, ¿cómo se llamaba? La del tipo este que hace de Batman, Birdman. Ah, Birdman, Pero claro. la técnica Sí, que de es la un actor, cámara, es Sí, 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 sí. tal cual está. No, pero el movimiento de la cámara me parece una locura. Hay una escena, Y la creo que en el música, episodio 2, música. que el bicho va manejando el carro Sí. y está la cámara ahí y la cámara sigue en plano Plano secuencia, secuencia. y se voltea y ya no hay nadie arriba todo del carro. todo ese capítulo es Es un plano secuencia. Mira, se me paran los Y se pelos, bro. trata de que están que filmando están un plano que secuencia. están filmando un plano secuencia y que precisamente él puede dañar el plano secuencia. O sea, es No, como, y exacto, es una locura, una es locura. muy valioso. O la sea, serie es una joya. Es una joya. Es una joya. y pasa, por ejemplo, yo estaba viendo The Studio en estos días, pero la serie que ha robado mi corazón ahorita y tiene toda mi visión como que Dame que es quiero ver. The Bear. Ah, sí. The sí, Bear sí. es lo mejor que he visto Un cañón de serie. en mucho tiempo porque me lleva de Sopranos, me estresa, me pone o sea, Bueno. a mí se me olvida mi vida por un ratico y me meto en la vida de esta persona. Anota esta película. Hierve o The Boiling, Sí. Ah, Boiling Point. The Boiling Point. Boiling que Point. está Es una película de cerca de 2 horas, un plano secuencia total. increíble. Bueno, que el director es el que hizo la serie ahorita esta de la adolescencia. Ah, y el actor es el mismo Es de, el mismo, de el The mismo. Bear. Oh, No, pero Jeremy Allen White. Él. cañón de serie. No, sí. a favor. Yo voy a. Dame. No, voy Pero- presumidísimo, presumidísimo. No, sí, yo voy a sé para sacar dónde vas ahí tarea. tú. Dale. Dale, Voy a dale. sacar tarea Sí aquí. va, sí va. Porque, coño, ya ustedes dijeron a Nolan, le faltó Ya. Wes No, Anderson. tú te nada vas a más. ir al cine ruso. Yo sé que te vas a ir al cine No, ruso. no, Wes yo Anderson, no me voy increíble. al cine ruso para no ser tan Wes Anderson, polémico. Buñuel, pan. Para mí Buñuel me gusta burda. Ubícamelo. Buñuel, estamos hablando de los 70, cine español, un director muy transgresor. Y el referente de mucha gente. Hizo mucho cine en Francia también. Tiene unas historias muy, muy interesantes sobre los conflictos terroristas en Europa, sobre romances, una joya. Una joya. A mí me encanta porque me parece que tiene una forma de narrar casi documental, pero con una narrativa muy, muy, muy bella. Es un director que para mí me gusta mucho en cómo entender una historia. O sea, voy intenso, les digo que voy intenso. Dale, Sí, no, sí, ya ya, va ya, en bajada. ya está intenso. Y el Paolo Pasolini, pa. Ah, bueno, Ok. sí, ahí te fue. O sea, nada Grande más belleza. nada más con Sí. Saló, pana. Saló Ujú. es una película de los 70 que el que no ha visto Saló, yo dificulto que la pueda ver hoy día. Hoy día es muy difícil de verla. Sí, sí, tienes que venir como que con la intención de sentarte a verla. Yo la vi hace unos años. Y este director fue desvivido, para decirlo en que no nos baneen No acá. nos tumben el TikTok. Sí. Por la película de Jesucristo que hizo. O sea, Ujú. hay una cantidad de cosas que hizo muy importantes. Luego, en España, a mí me gusta, bueno, me gustan mucho las cosas que se hacen en España, ¿no? Hay un par de directores en España que me gustan mucho. Pero yo tendría que cerrar hablando de mi fetiche en el cine, que es Kubrick, ¿no? Ok. Que Increíble. es mi fetiche absoluto. Hay una Kubrick. película que se llama Barry Lyndon de Kubrick, que es una fotografía insólita. Que es la de donde no se utilizó ningún tipo, todo es Sí, iluminación natural. de hecho, tiene la teoría de esta de que los lentes que se utilizaron en esa película fueron los que se utilizaron en Una leyenda urbana.
Una leyenda urbana que Mm. fue lo que se utilizaron en el supuesto desembarque del Apolo en la Luna, Ajá, que no sucedió, sí, sino sí, sucedió en sí. estudio y que lo dirigió Kubrick. Sí. Porque esos lentes fueron los primeros de alta luminosidad, porque Kubrick no utilizó en ningún momento luz artificial para filmar esa Solo luz película. natural. Solo luz natural y luz de vela. Interesante. Pero es una Y hay delicia. mucha luz de vela en esa película. Claro, porque era Joya. una de las herramientas que Joya. tenían ahí. Y lo hace real, lo hace honesto, nuevamente. Bueno, y no quiero hablar de Tarkovsky ni... Bueno, no me quiero No, poner no, es intención. increíble. No, Pero es que eso vamos está ahí. increíble porque muchas personas, obviamente, yo, por ejemplo, del que tengo menos información es de Buñuel. De Buñuel. Sí, es el que tengo Pana, menos información ahí- y quisiera, obviamente, me interesa, ¿sabes? El tema del trato de la mujer como ser humano y su Generacional, es oposición. Sí. generacional, obviamente. Buñuel es un lujo. O sea, yo quisiera tener lo que tú tienes en este momento, la oportunidad de descubrir a Buñuel. O sea, eso para mí es un fetiche Claro. también. Yo no termino de ver a Kubrick. Me faltan como 3 películas, porque no quiero que muera. Claro, se le acaba. Claro. Sí. Sí, Quiero sí, siempre tener la posibilidad de ver algo nuevo de Kubrick. sí. Eso está Pero súper esto, cool. pero saco de esta conversación que estamos hablando, que da como muchas ramificaciones, porque voy a tratar de ponernos en el mismo nivel, y mira, estoy siendo pretencioso, porque somos creadores, Claro, o sea, somos Sí, creativos, lo o sea, somos. nos gusta crear cosas. Y para mí, y siempre lo decimos, para mí la gente que dice, sobre todo nosotros en el mundo de la agencia de publicidad, hay un cargo que dice, él es creativo. Y a mí el tema yo creo que toda persona tiene la capacidad Sí. de crear, y eso depende mucho de la exposición, de cuánto te quieres exponer, cuánto quieres indagar. Y yo, por ejemplo, escucho, yo nunca lo había escuchado. Entonces, ¿A Buñuel? sí, yo. Entonces, a Te mí voy a me dar abre, 3 peliculitas para... inmediatamente te abre la posibilidad de exponerte a algo nuevo, y ese algo nuevo se te meten en lo que tú ya hablabas hace rato, en esta inconsciente, que probablemente luego lo utilizas para crear algo, llámese canción, llámese una campaña publicitaria. Sí. Entonces yo creo que pensando en eso, y en estos días no, ya hace unos meses atrás, grabamos un episodio, nosotros dos estuvimos en la península de Paria, y estábamos hablando estuvimos que 5 o 7 días grabando contenidos, y llegaba un momento donde era agotador. Claro. Y hacíamos una reflexión de qué hacer en esos momentos donde como creador de contenidos, como creativo, como compositor, como director de Te cine, saturas o algo. te saturas. ¿Qué haces para desintoxicarte y como que necesito volver a conectarme con algo? O no, o necesito dejar, como tú decías, solté la guitarra por 2 años. Sí, claro. O sea, ¿cómo lo abordas tú, ¿Cómo el burnout? el burnout Claro. creativo? Mis amigos siempre dicen como nada, que yo soy un poco culto en cosas muy distintas, ¿sabes? Como que me gustan ciertas cosas y las investigo, las escucho, las veo. Yo creo que ese es mi ejercicio, ¿sabes? Como que entonces voy a ver una serie muy diferente a las cosas que me gustan, Eso o es voy a, hiper necesario. o raro, compro un libro de algo de estudio de color que no tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? Pero a la vez sí. Entonces, o literalmente de la forma más impredecible, voy y me lanzo una partida de fútbol con los muchachos. O sea, no sé, como que tiene que ser cosas que te ocupen la mente un poquito, ¿sabes? Aparte de las canciones, porque si no, entonces te puedes saturarte del mensaje y la manera de escribirte. Y yo he escuchado experiencias de artistas que dicen que todavía se les es incómodo escucharse a sí mismo, ¿sabes? Como que escucharse a sí mismo, escucharse hablando, escucharse cantando. Y a mí me ha pasado siempre, hasta hace muy poco, que yo digo, yo puedo escuchar una canción mía. Estoy llegando al punto en el que me escucharía como artista. Hay canciones que están escuchando por primera vez mi primera canción, ¿sabes? De hace 5 años. Y yo siento que hay una canción que encierra mucho de mi búsqueda musical, artística o laboral, y se llama Los Mismos, ¿sabes? Es un bolero. La canción es literalmente un bolero representado por ser el bolero una de las canciones o uno de los géneros, perdón, que primero me identificaron. Uno de mis primeros trabajos, tocando en un trío con 2 señores de bolero, ¿sabes? Y cuando fui a México sentí esa conexión con ok, grabé en la cabina en la que grababa Vicente Fernández, Juan Gabriel, José José, y tú sientes un aura. O sea, el aura es básicamente esto. No sentí como que algo negativo ni nada. El aura es, aquí no vas a grabar nada que no esté al nivel de nosotros, ¿sabes? Entonces entonces sales de esa sala, que ya sientes esa aura, y vas a la sala y ahí está el piano de Agustín Lara parado así en el medio. O sea, ese tipo de cosas irreales donde dejan ahí. Y esta canción es precisamente un bolero. Me gustaría cantarles Por favor, un poquito por favor. de Los Mismos. Esa era toda la intención.
rencor, ni nos prometamos cosas que no vamos a poder cumplir. Mami, la vida no es tan rosa. Ya sé que no será por tanto tiempo. Odiaría que la vida sea más rápida y el amor nos quede lento y nos dé ese sentimiento de pensar en que sabemos muy distintos al besar y en la cama no podamos ni encajar. Tengo miedo de verte y no ser los mismos, o que llegue otra persona y te olvides, o que llegue otra persona y te olvides, o que llegue otra persona y te olvides que existo. Grande, bro. Hermano, te quiero, bro. De verdad, qué Qué gracias. bonito, hermano. Hace rato increíble tú la decías- música así, pa. Sí, ¿no? ¿Cómo te...? Eh, Yo quería tener una tarde, pero... No, mira, no, o sea, además Quería que, llorar para todos además lados. que ver cómo se interpreta, pa. O sea, porque se interpreta, obviamente nosotros escuchamos la voz, pero aquí teniendo a Nore a metro y medio de distancia te das cuenta de Sí. todo el performance Llega. que exige Llega. llegar a esa voz. Mira, yo hace rato, primero que te agradezco enormemente que nos hayas regalado tu tiempo para compartir con nosotros, pero lo que más quiero agradecerte, porque hace rato en la conversación decías que hubo un momento de tu carrera donde tú tomaste una decisión. Y decías, yo quiero ser ese artista, yo Claro. quiero ser ese artista que no me conseguí. Y es lo que más te agradezco, es lo que te animo a que sigas haciéndolo, porque esto es lo que se necesita. No, Más gracias. nada, hermano. más Muchas nada, gracias a mi brother, ustedes. De más verdad, nada. admiro mucho lo que ustedes hacen, en serio. Siempre, siempre desde una perspectiva distinta, se los decía que, como que soy amante de cada proyecto, no solamente musical, sino cada proyecto que busca ver más allá, ¿sabes? Y eso ha sido súper interesante en su trabajo y por eso me emocioné mucho cuando Dani me dijo que veníamos a crear con ustedes. Y yo creo que esa búsqueda artística, pues, por primera vez, desde hace muy poco tiempo para acá, como que me doy cuenta que la búsqueda o lo que más me va a llevar al resultado que quiero también tiene conexión conmigo personalmente, ¿sabes? O sea, que como cosas como lo de mi abuela, ¿sabes? Que transmito son cosas necesarias y verlas y va a terminar sumando sin yo haberme dado cuenta que sin haberme escrito 3 canciones, eso me va a sumar mucho más todavía, ¿me entiendes? Entonces, realmente son días en los que las canciones significan mucho más de lo que significaban antes. Yo creo que te puedo decir esto. Juan, vacílate esto. Nori es mi hermano. No, Ore, Igual, brother. te queremos, mi brother. Yo a ustedes, hermano. Gracias por venir. Yo soy John da Silva, @John Snack en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y tuvimos el privilegio de compartir con Nore, mi pana, Gracias, hermano bro. de la casa. Gusto es mío, hermano.